Suscríbete al canal si deseas seguir recibiendo actualizaciones. Recuerda también que en la descripción yo te dejo la bibliografía que empleé para la realización de cada uno de los videos. Hoy vamos a hablar sobre el personaje de Diógenes de Sinope. Cuenta una leyenda de larga tradición que antes de partir a sus campañas por Asia, Alejandro Magno se detuvo en Corinto. Allí, él pidió conocer al filósofo que vivía con los perros. El joven conquistador quedó fuertemente sorprendido. Diógenes no se parecía a ninguno de otros sabios que él hubiese conocido. Alejandro había sido educado por el mismísimo Aristóteles. Diógenes tenía por morada una tinaja. Sus únicas posesiones eran un bastón y una especie de mochila que le servía como cobertor para arroparse por las noches. Además, siempre estaba rodeado de una jauría de perros. Cuando Alejandro, ya dueño de Grecia, vio las condiciones en las cuales vivía, le ofreció al filósofo cuanto desease, riquezas u honores, pero éste solo le replicó al joven conquistador: «Apártate, que me estás tapando el sol». Lo que se sabe sobre Diógenes está repleto de simbolismos y leyendas. Se entremezclan el mito y la realidad histórica. No obstante, es importante comprender su peso literario y narrativo para la tradición filosófica. Coinciden las noticias que han llegado hasta nuestros días que Diógenes llegó a Atenas exiliado desde Sinope, una ciudad del sur del Mar Negro. Vivió entre Atenas, Corinto y Esparta. La condición de desterrado es importante para entender un poco sobre esta figura. Para los antiguos, vivir sin patria era uno de los peores infortunios, pero Diógenes veía como un espectador irónico las guerras y las trifulcas que se levantaban en las ciudades griegas. Para este filósofo, el sabio es autárquico, es decir, es autosuficiente para la virtud y no necesita de los lastres cívicos, ni del reconocimiento del Estado, ni del aplauso de la masa ignorante. Para el cínico, poco o nada es necesario para vivir, pues no busca fervientemente honores o riquezas, mucho menos el prestigio que da la vida cívica. La escuela cínica toma su nombre de los perros, que en griego se llaman kinos. Este animal era tenido por la figura prototípica de lo salvaje e indecente, pues no le importaba el decoro, no tenía vergüenza y casi nada le importaban las normas sociales. De hecho, en la Ilíada y en la Odisea, sus personajes, tanto dioses como humanos, tienen como uno de los peores insultos llamarse perros entre ellos. Diógenes aceptó con bastante gracia este apodo. Muchas quejas llegaban por parte de los ciudadanos de Atenas y Corinto, que afirmaban con impresión y repudio que Diógenes hacía lo concerniente a Deméter y a Afrodita en público. Lo que tiene que ver con Deméter son las necesidades fisiológicas más básicas. Lo que está emparentado con Afrodita va más por el lado de las relaciones sexuales. Diógenes era partidario de servirse únicamente de lo indispensable. Cuenta una anécdota que al ver que un niño estaba tomando agua de una fuente usando sus propias manos, el filósofo perro decidió romper su pequeña vasija. Tan nulo era el interés de este personaje por las creencias de su época, que al momento de preguntarle quién se encargaría de sus honras fúnebres, pues él no tenía familia, solo aseveró que quisiera ser arrojado a que lo devorasen los perros y animales de rapiña,
para cumplir a cabalidad con el ciclo de la naturaleza. Bastante conocido es el relato que habla del viaje de Diógenes al oráculo de Delfos. Mientras él estaba encargado de un banco estatal de la ciudad de Sinope, fue a preguntarle a la sabiduría del oráculo si debía de reacuñar la moneda. El oráculo, en representación de Apolo, entonces le respondió de manera positiva, instándolo a realizar tal acción. Diógenes tomó estas palabras en sentido literal y no figurado, y procedió a agujerear las monedas, cosa que le condenó al exilio. El vocablo nomisma, que puede indicar moneda, también se refiere a los usos y costumbres socialmente aceptados y transmitidos por la fuerza del miedo y de la tradición. El oráculo quiso decir: reacuña la tradición, cosa que acarreaba la tergiversación de lo que se mostraba antes como una convención social incólume y monolítica. La misión de Diógenes era mostrar ante el mundo las falsas creencias, las representaciones tergiversadas, lo artificiales que eran las leyes y las normas sociales, y lo mucho que las convenciones culturales habían castrado al ímpetu humano. El sabio, según Diógenes, debía estar liberado de las ataduras externas, como las instituciones que coaccionaban a los hombres. También debía desembarazarse de una vez y por todas de las superficialidades como el prestigio, el honor, la fama, los aplausos y las riquezas. La opinión pública no debe ser importante para el sabio, y el deseo por bienes desmedidos debe de superarse, puesto que éste convierte a los seres humanos en esclavos de las cosas. Por otra parte, todo hombre sabio debe desapegarse de cualquier atadura interna, debe ser dueño de sí mismo, de sus pensamientos, de sus deseos y de sus sentimientos. Es famosa la anécdota del hombre que compró como esclavo a Diógenes y lo puso al frente de la educación de sus hijos. Diógenes entonces sometió a los hijos de su amo a un régimen espartano de ejercicio físico y de ascetismo. El filósofo sin patria asentía en que había que vivir de acuerdo con la naturaleza, pues ésta representaba el mayor grado de justicia y en el hombre la posibilidad racional y moral para la virtud. No debía de regirse de acuerdo con las leyes consensuadas por la polis, es decir, por la ciudad o el estado, porque éstos habían distorsionado tanto su sentido que nada más garantizaban la perpetuación en el poder de los ricos y poderosos. Diógenes y sus seguidores veían como estupideces la existencia de las clases sociales basadas en el dinero. Creían que los ricos eran imbéciles porque éstos se sentían superiores a las demás personas y más virtuosos por sus posesiones materiales, y también sospechaban de la discriminación que los griegos hacían de las mujeres. Los cínicos veían a las mujeres como iguales a los hombres. Los filósofos deben de poner en evidencia la inferioridad de los tiranos y los insensatos. Su sed de bienes materiales les turba el pensamiento, los enferma y los esclaviza. El sabio está por encima de la vanidad y de la superficialidad. Diógenes sugería a sus seguidores realizar ejercicios tanto físicos como espirituales. Estos permitirían a los hombres superar las dificultades que pone el destino constantemente. Los continuos embates de la fortuna hallarían al cínico con una postura moderada e impávida.
Para llegar a esta impasibilidad, que es el lema de la secta, se requiere un endurecimiento previo tanto físico como sentimental. La gimnasia del cuerpo debe doblarse con una gimnasia del espíritu para desembocar en la conquista de la virtud, una conquista que no es solo actual, sino que debe mantenerse mediante los hábitos. Una vez entrenado, el sabio desprecia el placer y no cae en las tentaciones del deleite, y de esa victoria sobre el placer saca un placer peculiar, un goce de la libertad sin trabas. La independencia del sabio se constituye sobre su obediencia solo a lo natural, con menosprecio de las convenciones legales. Es la libertad del individuo que no reconoce otras normas que las de la naturaleza universal. Diógenes decía que solo hay un gobierno justo, el del universo. El negar la sumisión y la adhesión a cualquier polis en concreto solo servía para estrechar los vínculos de humanidad en un proyecto político que abarcase a todos. La filosofía de Diógenes dista de ser solo una mera teoría. Él despreciaba toda racionalización teórica que no se tradujera en un hábito constante, es decir, en una opción ética. Cuenta la leyenda que él entró a una de las lecciones que estaba impartiendo Platón. Platón decía a sus estudiantes que el ser humano es un bípedo implume. Ante eso, Diógenes desplumó una gallina, la tiró en medio de la academia y dijo: «He aquí el hombre de Platón», haciendo una mofa constante de todos esos ejercicios filosóficos que solo se quedaban en meras teorizaciones. Si te gustó el contenido, por favor suscríbete para estar atento a las demás actualizaciones.